Este tercer caso es bastante complejo, pero es muy interesante. Imaginemos que tenemos una esfera densa o una esfera compacta de radio R y carga Q, como tenemos dibujado. Aquí tenemos que ver también dos casos, al igual que en el caso anterior. Pero en los dos casos vamos a tener carga. Cuando tenemos un caso de esfera compacta, es muy útil definir lo que se llama densidad volumétrica. Es decir, si nuestra esfera tiene radio R, sabiendo que el volumen de una esfera es 4/3 de pi r cubo, podemos definir la densidad volumétrica con la letra ρ como la carga partido por el volumen. Entonces, como hemos dicho, esto se llama densidad volumétrica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a distinguir dos casos, como antes. Cuando el radio R de la gaussiana es menor que el de la esfera y cuando el radio de la gaussiana es mayor que el de la esfera. Entonces, en el primer caso, vamos a dibujar nuestra gaussiana. Por ejemplo, vamos a dibujar una gaussiana. Cuando R es menor que el radio de la esfera, vamos a dibujar nuestra gaussiana, como antes. Una esfera, en este caso, la pintamos así, de radio R. Si queremos, por ejemplo, podemos poner caso 1. Y en ese caso tendremos una carga Q, pero no será la carga total de la esfera. Entonces, si nosotros aplicáramos, como antes, el teorema de Gauss, bueno, pues sabemos que nuestra doble integral de E por diferencial de S, bueno, precisamente tendría que ser la carga disponible, la carga interna, que la vamos a llamar Q minúscula, partido por epsilon sub 0. Como en este caso por simetría también las gaussianas son esféricas, podemos, a partir de los datos anteriores, podemos saber que el módulo de E por el módulo de S es igual a nuestra carga Q partido por epsilon sub 0. ¿Cuánto vale S? Bueno, pues S es el área de la gaussiana, 4pi r cuadrado, como hemos visto antes. Pero claro, necesitamos saber cuánto vale esta carga Q minúscula. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, pues precisamente aplicando el concepto de densidad volumétrica, nosotros podemos saber que si yo multiplico la densidad volumétrica por ese volumen, el volumen de nuestra esfera gaussiana, obtenemos la carga Q. ¿De acuerdo? 4/3 de pi por r al cubo. Esto que acabo de dibujar, o esto que acabamos de decir aquí, es el volumen de nuestra gaussiana. Pero claro, os podemos fijar que ρ también tiene esta expresión. Es decir, si nosotros operamos convenientemente, tendríamos que Q es ρ, que es Q partido de 4/3 de pi r de la esfera que estamos estudiando al cubo por el volumen de la esfera gaussiana, esta que tenemos aquí dibujada, 4/3 de pi por r minúscula al cubo. Entonces fijaos que podemos simplificar cosas y entonces nuestra carga Q minúscula se convierte en una porción de la carga total de nuestra esfera, que simplemente, bueno, pues lo podemos poner de esta forma. Podríamos poner aquí R y aquí R e incluso encerrarlo de esta manera. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora es simplemente aplicar nuestro teorema de Gauss, pues como hemos hecho antes. Entonces, tenemos que el módulo de E, en este caso será igual a 1 partido de
4pi r al cuadrado por q, que tiene esa expresión que hemos visto ahora, q mayúscula partido de r de la gaussiana partido de r de la esfera al cubo, y a su vez dividido por epsilon sub 0. Pero nos podemos fijar precisamente que aquí tenemos r al cuadrado y aquí tendríamos r al cubo. Es decir, efectivamente podemos simplificar. Y nos queda, en este caso, simplificando, nos quedaría 1 partido de 4pi epsilon sub 0 por q por r partido por r cubo. Entonces, si lo queremos poner un poco más estético, pues lo pondremos de esta manera. 4pi epsilon sub 0 r partido por r cubo. ¿De acuerdo? Es decir, en este caso, vamos a quitar ese implica y vamos a poner el igual. Bueno, pues en este caso, fijaos que el campo en el interior de nuestra esfera densa depende tanto del radio de la propia esfera que tenemos, que estamos estudiando, como de la gaussiana que nosotros hemos tomado. Ahora bien, ¿qué pasa entonces si quisiéramos imaginar qué es lo que podría pasar entonces cuando tengamos una gaussiana cuyo radio sea mayor que el radio de la esfera? Bueno, pues creo que ya os lo estáis imaginando. En el fondo nos va a salir lo mismo que en los dos casos anteriores. A todos los efectos, cuando estamos suficientemente lejos de la esfera, o para un radio mayor que el radio de nuestra esfera volumétrica, nuestra esfera densa, tenemos el mismo caso de carga puntual. ¿De acuerdo? Simplemente, pues en ese caso, podríamos dibujar, vamos a dibujar también la gaussiana, vamos a dibujar el segundo caso. Tenemos aquí una gaussiana concéntrica. En este caso, pues si queremos de radio r, ahora r es mayor que el radio de nuestra esfera, y nos pasa lo mismo de antes. Cuando hacemos el cálculo, cuando nosotros estamos haciendo el cálculo, cuando tenemos ahora r mayor que el radio de la esfera, simplemente pues aplicando el teorema de Gauss tendremos que E por 4pi r al cuadrado, siendo ahora este radio de la gaussiana mayor que el radio de nuestra esfera, será igual a la carga total, que ahora sí es la carga de la esfera, puesto que toda la esfera está contenida en nuestra gaussiana, partido por epsilon sub 0. Y efectivamente, como hemos comentado antes, el módulo del campo tendrá esa forma que hemos visto: 4pi epsilon sub 0 q partido por r al cuadrado.